Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse. El gran salón del clan Lanza de Sangre resonó en un silencio forzado. Todos permanecían solos en el centro de la cámara circular, con la muñeca atada con cadenas ceremoniales que tintineaban suavemente con cada respiración pausada. Las marcas azules en su piel, símbolos de su rango y logros, latían débilmente en la tenue luz que proyectaban las antorchas cristalinas en las paredes. Rodeándola en un círculo perfecto estaban los 13 ancianos del clan, sentados en tronos tallados con huesos de grandes bestias. En el centro se sentaba el jefe Corvus, con su enorme figura envuelta en una armadura ornamentada adornada con trofeos de 100 cacerías. Su rostro permanecía impasible, pero algo brillaba en sus ojos, algo que iba más allá de la mera decepción o ira. Antes de pedir juicio, Corvus se levantó de su trono y voló lentamente en círculo como un depredador saboreando el momento previo a la matanza. Se detuvo detrás de ella, inclinándose cerca de su oído. «¿Pensabas que no me daría cuenta?», susurró, en voz demasiado baja para que los demás lo oyeran. «La vacilación en tu ataque, la misericordia en tu mirada». Sus dedos recorrieron las marcas del clan en su hombro con fingida ternura. La debilidad no tiene cabida bajo la lanza de sangre. Retrocedió hasta su trono, recuperando al instante su imagen pública. «Traed a los testigos», ordenó, con la voz retumbante de la cámara. 2 jóvenes cazadores fueron arrastrados, con los cuerpos magullados y ensangrentados. El ara los reconoció al instante. Habían formado parte de su partida de caza. Se le encogió el corazón. Habían sido sus amigos. «Cuéntale al consejo lo que viste», ordenó Corvus. El primer cazador, apenas lo suficientemente mayor como para haber obtenido su primera marca, habló con voz temblorosa. Lo tenía acorralado. El humano estaba herido, indefenso. Pero ella titubeó, evitando la mirada de Ayar. «Continúa», la instó Corvus con una voz peligrosamente suave. Bajó la lanza. Habló con él. La voz del joven cazador se quebró. Cuando nos movimos para terminar la matanza, se giró hacia nosotros. Un jadeo colectivo recorrió la cámara. Ara tensó la mandíbula, pero permaneció en silencio. «¿Es cierto?», preguntó un anciano, inclinándose hacia adelante. «Hice lo necesario», respondió Ara con serenidad. «El humano no era lo que nos dijeron». «Silencio», rugió Corvus de repente, poniéndose de pie. «No te enviaron a interrogar. Te enviaron a matar». Se acercó de nuevo, esta vez a la vista de todos, rodeándola como si fuera una presa. «2 de nuestros hermanos yacen muertos por tu vacilación. Por tu mano, no por la mía», respondió Ara, con una mirada desafiante. «Solo los herí. Estaban vivos cuando me fui». Un murmullo recorrió a los ancianos reunidos. La expresión de Corvus se ensombreció momentáneamente antes de recuperar el control. «Llévenselos», ordenó, señalando a los jóvenes cazadores. Mientras los guardias los sacaban a rastras, hizo un gesto sutil a uno de sus guardias personales. Ara captó el gesto y comprendió su significado al instante. Los testigos no vivirían para ver el próximo amanecer. Su evidencia moriría con ellos. «El ara de la lanza de sangre», dijo Corvus en tono alto, su voz llenando la cámara como un trueno. «Última hija del linaje de los cazadores. Fuiste enviada para eliminar al humano infiltrado, una amenaza para nuestras tierras sagradas». Hizo una pausa, dejando que su mirada la atravesara. «Fracasaste». Ara no bajó la vista. «Lo seguí por 3 valles y 2 cordilleras. Lo acorralé, pero vive». Corvus la interrumpió. «Mientras 2 de nuestros hermanos yacen muertos». Un anciano llamado Teka se inclinó un poco hacia adelante. «Quizás un castigo menor. El código es absoluto». Corvus espetó, silenciándolo con una mirada. Con deliberada lentitud, sacó una daga ceremonial de su cinturón, una hoja usada solo para juramentos de sangre y ejecuciones. Se acercó y presionó la punta bajo su barbilla, obligándola a mirarlo. «Por este fracaso, que ha avergonzado las lanzas de nuestros antepasados», continuó Corvus, con una sonrisa cruel en las comisuras de sus labios, «serás entregada al desierto. Que el gran gusano limpie a nuestro clan de tu desgracia». Mientras los guardias se disponían a llevársela, Ayara vislumbró algo en la expresión de Corvus. No satisfacción por la justicia, sino alivio, como si un problema se hubiera resuelto. Fue esta mirada, más que la sentencia en sí, lo que le provocó un escalofrío en el alma.
El desierto era un mar de arena roja incandescente, latente bajo dos soles despiadados. El aire relucía con calor, distorsionando el horizonte en un espejismo vacilante que parecía respirar con vida malévola. En este paisaje implacable, nada sobrevivía mucho tiempo. Nada excepto los más resistentes, los más brutales o los más desesperados. Ara era las tres cosas. La última cazadora del clan Lanza de Sangre colgaba suspendida de una pared rocosa. Sus muñecas y tobillos estaban sujetos por antiguas cadenas ceremoniales que se le clavaban en la carne con cada sutil movimiento. Su piel azul, normalmente radiante de salud y vitalidad, estaba ahora cubierta de polvo y sangre seca. Las marcas de su clan, patrones arremolinados que denotaban su habilidad y linaje, apenas eran visibles bajo la mugre. Una multitud se había reunido a una distancia prudencial. Miembros del clan que habían venido a presenciar su desgracia, su muerte ritual. Entre ellos, vio a Corvus observando con una intensidad que parecía excesiva incluso para una ejecución. Ara no sentía miedo, solo autodesprecio. Su mente repasaba la cacería una y otra vez, analizando dónde se había equivocado, dónde había dudado, dónde había fallado. Toda una vida de entrenamiento, toda una vida de muertes perfectas, todo desechó por un solo instante de ¿qué? Misericordia, duda. Ni siquiera podía nombrarlo, y eso lo empeoraba. El horizonte temblaba con más violencia que antes. Esta vez no por el calor. De debajo de la arena, a medio kilómetro de distancia, una sombra colosal comenzó a alzarse. Las dunas se hincharon como olas del océano antes de una tormenta. El gusano se acercaba. La presentía. Anhelaba. Y en ese instante, de entre la bruma polvorienta, como un fantasma nacido del mismísimo espejismo, apareció. Marcus, un humano. Su objetivo, el único que había logrado escapar. Se tambaleó hacia adelante, apenas manteniéndose en pie. Su equipo táctico, antaño equipo de supervivencia de última generación, estaba destrozado, revelando un cuerpo marcado por cicatrices, antiguas y recientes. Su piel estaba en carne viva por las quemaduras de los gemelos. Sus labios estaban agrietados y sangraban. Pero sus ojos grises, hundidos en las cuencas, contenían el inconfundible acero de un veterano que había luchado en 100 infiernos sin nombre en los confines de la galaxia. La multitud se apartó conmocionada. Algunos buscaron armas, pero ya era demasiado tarde. Marcus levantó su pistola de pulsos casi descargada, apuntando no a los espectadores, sino al candado de las cadenas de Ara. «¡Detenedlo!», rugió Corvus, pero sus guerreros dudaron. No por miedo, sino por confusión. ¿Qué humano arriesgaría la vida para salvar a la misma cazadora enviada para matarlo? Marcus no disparó a sus cadenas, sino a una pequeña jaula tallada en la roca junto a ella, donde guardaba su lanza ritual, un añadido ceremonial a su ejecución, para recordarle el arma que no había sabido usar correctamente. La puerta de la jaula se abrió de golpe y la lanza cayó a la arena a sus pies con un golpe sordo. «No te voy a salvar», dijo Marcus con la voz sedienta. «Te voy a dar un arma. Muéstrame cómo muere una cazadora». El gusano estaba ahora a metros de distancia. El suelo tembló con su aproximación. La arena caía en cascada de su enorme cuerpo segmentado al ascender desde las profundidades. Sus fauces circulares, rodeadas de miles de dientes cerrados que giraban en direcciones opuestas, se abrieron lo suficiente como para tragarse su agujero. Pero ahora tenía la lanza en sus manos y en su alma un torbellino más aterrador que cualquier muerte. ¿Por qué había hecho esto? Era misericordia, respeto o algún juego humano que ella no entendía. No había tiempo para preguntas. El gusano se abalanzó. Ara se movió instintivamente. La memoria muscular superó su agotamiento. Se lanzó a un lado, con la cadena aún atada a su muñeca arrastrándose tras ella, con sus anclas rotas de la roca debilitada por la fuerza de su movimiento. Rodó por la arena abrasadora y se incorporó en posición de combate, con la lanza lista. La batalla era feroz. Ara se movía como una tormenta. Su lanza, una extensión de su voluntad, su cuerpo fluía a través de formas que había practicado desde la infancia. Era la mejor cazadora de su generación, e incluso herida y humillada, era letal. Esquivó las colosales fauces de gusano, hundiendo su lanza en los huecos entre sus placas blindadas, encontrando la suave carne debajo. El monstruo rugió de dolor y furia, levantando toneladas de arena que la cegaron momentáneamente. Pero no necesitaba ver. Podía sentir las vibraciones a través de sus pies. Podía oler la sangre y la rabia de la criatura en el aire. Desde su posición, Corvus observaba con creciente alarma.
Se suponía que debía morir rápida y limpiamente, un sacrificio necesario. En cambio, ella luchaba, y peor aún, el clan la observaba con asombro. Varios de los guerreros más jóvenes incluso la animaban. Su respeto por su habilidad superaba el conocimiento de su sentencia. Marcus observaba desde su escondite, la mente de sus soldados analizando la pelea con precisión clínica. Ella era magnífica. Sus movimientos eran poesía escrita con violencia. Cada golpe calculado, cada evasión perfecta, pero estaba sola y herida. Podía ver cómo sus movimientos se ralentizaban, ver nuevas heridas aparecer en su cuerpo mientras la piel acorazada del gusano la rozaba. No estaba ganando, simplemente estaba retrasando lo inevitable. Cuando el gusano finalmente golpeó con su cola, un movimiento rapidísimo que parecía imposible para algo tan masivo, Ara fue arrojada contra la pared rocosa con una fuerza aplastante. El impacto la dejó sin aire y su lanza se le escapó de las manos, aterrizando a varios metros de distancia. Estaba indefensa. Marcus no pensaba en el honor. Pensaba en la supervivencia. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando una ventaja, una debilidad, cualquier cosa. Vio un saliente rocoso sobre el gusano, ya fracturado e inestable por años de erosión y temperaturas extremas. Apuntó con su pistola, sabiendo que esta sería la última carga, y disparó a la base del saliente. Con un rugido ensordecedor, toneladas de roca se estrellaron contra el gusano gigante, enterrando su sección delantera. La criatura se retorció salvajemente. Sus segmentos traseros se enroscaban y desenroscaban en agonía mientras intentaba liberarse del peso aplastante. Arena y polvo llenaron el aire, oscureciéndolo todo por un largo instante. Corvus miró con incredulidad, luego con furia. Con un gesto, hizo una señal a su guardia personal. «Mátenlos a ambos», ordenó en voz baja pero clara. «Esto termina ahora». Mientras el polvo se asentaba, el gusano yacía inmóvil, medio enterrado bajo el desprendimiento de rocas. Ara lo miró con horror y rabia. Le había negado la muerte, le había negado la redención. El amargo sabor de la deshonra le inundó la boca. Peor que la sangre, peor que la bilis. «Tú», dijo con voz áspera, poniéndose de pie con dificultad, con los ojos ardiendo de furia. «Me robaste la muerte, mi única oportunidad de redención. Te salvé la vida». Marcus la interrumpió, saliendo de su escondite con expresión impasible. «Puedes agradecerme después». «Gracias». Escupió sangre en la arena. «Me has condenado a una vida de vergüenza. Mejor morir con honor que vivir como nada». En ese momento, los guardias de Corvus avanzaron, con las armas desenvainadas. Los miembros del clan retrocedieron, sintiendo que lo que estaba sucediendo había trascendido una mera ejecución. Esto era algo más, algo político, algo peligroso. «Ahora nos matarán a ambos», siseó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Yo por sobrevivir en la vergüenza, tú por profanar suelo sagrado». «Entonces será mejor que nos vayamos», comentó Marcus con pragmatismo, observando el terreno con la mirada experimentada de quien ha hecho muchas retiradas apresuradas. Por un momento, Ara consideró quedarse, consideró enfrentarse al juicio de su clan, pero algo cambió en su interior. Una pregunta se arraigó. ¿Por qué este humano, su presa, había arriesgado su vida para darle la oportunidad de luchar? Estaban sucediendo más cosas de las que ella entendía. Sin decir una palabra más, desaparecieron, en el laberinto de cañones que se extendía más allá del campo de ejecución. Una cazadora deshonrada, presa de su huida, ahora unida por un destino común y perseguida por un enemigo común. La noche cayó rápidamente en el desierto. La temperatura descendió de un calor abrasador a un frío glacial en cuestión de horas. Ara y Marcus encontraron refugio en una cueva poco profunda, ocultos tras una cortina de formaciones rocosas esculpidas por el viento. La adrenalina de la huida los había sostenido, pero ahora, en la silenciosa oscuridad, el agotamiento y el dolor se abalanzaban sobre ellos. Marcus se desplomó contra la pared de la cueva. Respiraba con dificultad. El desierto le había pasado factura. La deshidratación, la exposición a calor y las múltiples heridas sufridas durante su propia huida del clan de Ara lo habían llevado al límite. Buscó torpemente un pequeño botiquín de su equipo andrajoso, intentando limpiarse un profundo corte en el brazo, donde una roca afilada lo había golpeado durante la huida. Ara lo observaba desde el otro lado de la cueva. Sus ojos reflejaban la tenue luz de las estrellas que se filtraba por la entrada. Sus movimientos eran torpes, ineficaces, un guerrero que siempre había confiado en médicos de campo o sistemas. Automatizados,
no en sus propias manos. La sangre seguía manando de la herida a pesar de sus esfuerzos. Una batalla silenciosa se libraba en su interior. Este hombre era su presa, su fracaso, la razón de su desgracia. Y, sin embargo, con un suspiro apenas audible, cruzó la cueva en 3 zancadas fluidas. Sin decir palabra, se arrodilló a su lado y le quitó el paño antiséptico de las manos. «Lo estás empeorando», dijo con voz plana y clínica. «Quieto». Él se tensó, claramente sorprendido por su proximidad, pero obedeció. Limpió la herida con movimientos precisos y sencillos, luego metió la mano en una pequeña bolsa que llevaba en la cintura, lo único que no le habían quitado antes de la ejecución, y extrajo una pequeña cantidad de pasta verdosa. «Esto arderá», advirtió un momento antes de aplicarlo en la herida. Marcus hizo de dolor, pero no se inmutó. «Extracto de cactus cristalino», explicó, envolviendo la herida con una tira arrancada de su propio taparrabos. «Previene infecciones y acelera la curación». «¿Por qué?», preguntó él, con los ojos estudiando su rostro. «Un aliado herido es una carga», respondió ella sin emoción. «Y ahora ambos estamos siendo perseguidos». «¿Entonces soy una aliada?», preguntó con un dejo de diversión en su voz. «Eres una necesidad temporal», corrigió ella, volviendo a su lado de la cueva. «Nada más». Pero algo había cambiado entre ellos. Se había tendido un pequeño puente sobre el abismo de sus diferencias. No amistad, ni siquiera confianza, sino reconocimiento, la aceptación de una situación compartida. Fue un comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de huidas desesperadas y escapes por los pelos. Los rastreadores de la lanza sangrienta eran implacables, siguiendo su rastro con la persistencia de verdaderos depredadores. Ara y Marcus se mantuvieron a la vanguardia solo gracias a la combinación de su conocimiento del terreno y sus instintos tácticos. Su escape se convirtió en una lección de supervivencia. Marcus, veterano de la guerra de guerrillas en una docena de mundos diferentes, le enseñó lo que los salones rituales de su clan nunca pudieron. Le enseñó a construir trampas con chatarra, a usar el sol y las sombras como armas, a pensar con 3 movimientos de antelación. «El honor no detiene una bala», le dijo mientras se escondían de una patrulla en una estrecha grieta, sus cuerpos apretados incómodamente cerca, sus alientos mezclándose en el espacio reducido. «Y los héroes muertos no ganan guerras. Mi gente ha sobrevivido durante 10.000 ciclos gracias a nuestro código», replicó en voz baja, pero intenso. «¿Qué ha construido tu gente que durará tanto? Seguimos aquí, ¿verdad?», respondió con una sonrisa sombría. «La adaptabilidad sobrevive a los códigos rígidos». Su viaje los llevó a través del vasto vacío del desierto. Cada día traía nuevos desafíos y peligros. Al 5.º día de su huida, coronaron una duna y se encontraron con una visión inesperada. Los restos de una nave humana media enterrada en la arena, con el casco chamuscado y retorcido. Marcus se quedó paralizado, con el cuerpo repentinamente rígido. El emblema, aún visible en el ala rota de la nave, era uno que conocía muy bien, un halcón estilizado agarrando rayos. La insignia de la 117ª Unidad de Respuesta Táctica, su antigua unidad. «Esto no debería estar aquí», susurró con voz conmocionada. A medida que Marcus se acercaba a los restos, el desierto que lo rodeaba pareció desvanecerse. El calor, la arena, el dolor en su cuerpo, todo se desvaneció mientras los recuerdos lo azotaban como un maremoto. 3 años antes, en la sala de reuniones del intrépido de la UNC, en la estación Tannhäuser en órbita. «Capitán Marcus Reeves, lo reasignan», dijo el coronel Harding, deslizando una tableta de datos sobre la mesa. «Misión especial de reconocimiento, máxima prioridad». Marcus frunció el ceño, repasando las órdenes de transferencia. «Señor, con respeto, mi unidad parte mañana hacia el sector 7. Me necesitan allí». Las órdenes vinieron de arriba. «Reeves, esto no es negociable». Harding evitó mirarlo a los ojos. Más tarde esa noche, Marcus abrazó al sargento Damon Reeves, su hermano menor, quien lideraría la unidad en su ausencia. «Es un trabajo de rutina, Marcus», le aseguró Damon con una sonrisa arrogante. «Patrulla de rutina. Nos vemos en 2 semanas». A la mañana siguiente, Marcus observó desde la ventana de una lanzadera cómo el transporte que transportaba al 117º, junto con su hermano y los 23 hombres y mujeres con los que entrenó y luchó durante 5 años, desaparecía en el punto de salto. Una semana después, mientras se adentraba en territorio hostil en su misión especial, llegó la noticia.
Se perdió el contacto con el 117. Todos los tripulantes fueron dados por muertos. Un fallo del equipo, dijeron, un error de navegación, según afirmaron, pero él nunca lo creyó. Su hermano era el mejor piloto de la flota. Su equipo revisaba a su equipo religiosamente. Algo fallaba en la historia, pero sus demandas de información se toparon con un muro tras otro de directivas clasificadas y protocolos de seguridad. Cuando finalmente regresó al cuartel general, encontró sus códigos de acceso personales revocados y su autorización de seguridad reducida. El mensaje era claro: olvídate, sigue adelante o... Así que renunció a su comisión y comenzó a buscar la verdad. El recuerdo se disolvió, dejándolo de pie ante los restos retorcidos que contenían la respuesta que había estado buscando todos estos años. Con manos temblorosas, apartó la arena de una sección del casco, revelando más del emblema. Con pasos mesurados, entró en la nave a través de un desgarro irregular en su costado. Todos lo siguieron a distancia, observándolo mientras se movía con determinación entre los restos, escudriñando la devastación con la mirada. En lo que una vez fue el centro de mando, se detuvo ante una consola carbonizada. Allí, medio fundida en el metal, había una placa de identificación. La arrancó con dedos delicados, como si manipulara algo infinitamente precioso y frágil. Sargento Damon Reeves, leyó en voz alta, con la voz ligeramente quebrada, y con el pulgar apartó la carbonización, revelando un rostro similar al suyo en la foto incrustada. Más joven, con la misma mirada decidida. Mi hermano. Sus dedos se cerraron alrededor de la placa. Murieron aquí, no en el sector Tannhäuser. Aquí, su voz se había reducido a un susurro. Nunca debieron regresar, ¿verdad? Ahora observó en silencio como el humano a que le habían enseñado a ver como nada más que una presa, un enemigo que se revelaba tan atormentado por la pérdida y la traición como ella. En ese momento, vio más allá del cinismo exterior al guerrero herido que se ocultaba. Por eso luchas como lo haces, dijo en voz baja. Por eso valoras la supervivencia por encima de todo. Honor. Levantó la vista. Sus ojos grises se encontraron con los de ella. Porque he visto lo que pasa cuando buenos soldados mueren por malas órdenes. La cruda honestidad en su voz creó un puente entre ellos, forjado la comprensión compartida de la traición y la pérdida. Ven, dijo ella en voz baja, sin tocarlo, pero señalando la salida. No hay nada más para ti aquí, y tenemos un largo camino por recorrer. Al dejar atrás los escombros, algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no eran simplemente aliados renuentes por conveniencia. Habían visto las heridas del otro, reconocido el dolor del otro, y en ese reconocimiento, las semillas de algo más fuerte que la mera cooperación habían comenzado a echar raíces. Tras un encuentro particularmente cercano con una patrulla, encontraron refugio en una cueva profunda excavada en la base de un acantilado. La noche había caído, trayendo consigo el frío intenso de la oscuridad del desierto. Marcus logró encender una pequeña fogata, con cuidado de mantenerla lo suficientemente adentro de la cueva para que su luz no delatara su posición. A la luz parpadeante del fuego, notó que Lara se estremecía al intentar limpiarse una herida en el hombro, donde había recibido un golpe de refilón. Sin decir palabra, se acercó y le quitó el paño de la mano. «Déjame», dijo con voz áspera, pero no cruel. Ella dudó, asintió y se giró ligeramente para facilitarle el acceso a la herida. Mientras trabajaba, limpiando con cuidado la arena y la sangre seca, sus dedos rozaron otra marca en su piel. Una extraña cicatriz perfectamente circular cerca de la clavícula, diferente a cualquier herida de batalla que hubiera visto. «Esta cicatriz», dijo en voz baja, con los dedos sobre la marca sin tocarla, «no es de combate». Ara se tensó al instante. Todo su cuerpo se quedó rígido. Por un momento, pensó que se apartaría, pero entonces algo en ella pareció ceder. «Es una señal de obediencia», dijo con voz plana, sin emoción. «Cuando era joven, apenas iniciando mi entrenamiento, cuestioné una orden de un anciano. Pregunté por qué cazábamos a cierto clan si no habían hecho nada para amenazarnos». Su mirada se volvió distante, y la luz del fuego pareció parpadear con un recuerdo. Una joven Ara, con la piel azul sin las marcas de los tatuajes de batalla que luego se haría, estaba de pie ante Corvus en la cámara disciplinaria del clan. Su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos reflejaban desafío. «Tenían hijos con ellos», protestó su joven voz. «Eran refugiados, no guerreros».
¿Por qué teníamos que matarlos a todos? El rostro de Corby se contorsionó de rabia. Debilidad, espetó, agarrándola bruscamente del brazo. Te la quemaré. La marca al rojo vivo descendió hacia su piel mientras dos guerreros la mantenían inmóvil. El jefe dijo que mis preguntas eran debilidad. Esa duda era enemiga de la acción. Sus dedos, inconscientemente, recorrieron la cicatriz. Aprendí bien la lección. Marcus se recostó y la miró con nuevos ojos. De donde yo vengo, a eso lo llamamos lavado de cerebro. Un líder fuerte no teme las preguntas. Nuestro código es lo que nos hace fuertes, respondió ella. Pero había un destello de incertidumbre en su voz que no había estado presente antes. Tu código te encadenó a una roca y te dio por muerta, dijo sin rodeos. Sus miradas se cruzaron a través de una pequeña hoguera, y algo pasó entre ellos. Quizás el reconocimiento de que ambos eran víctimas de sistemas más grandes que ellos mismos. Esa noche, algo fundamental cambió entre ellos. Una barrera que se derrumbó para revelar no a un enemigo, sino a una persona completamente herida y luchando por sobrevivir igual que él. Una noche, escondidos en las ruinas de un antiguo puesto de avanzada, medio enterrados en la arena y olvidados por el tiempo, se toparon con un esquife de patrulla abandonado. El vehículo estaba dañado sin posibilidad de reparación, sus motores fundidos por el calor y la arena en pedazos de metal inútiles, pero el núcleo de su computadora estaba intacto, sellado en su carcasa protectora. Marcus, con las habilidades de alguien que había necesitado extraer información en circunstancias extremas muchas veces, logró activar el núcleo usando células recuperadas de su arma agotada. En su registro, encontró algo que le heló la sangre. Ara, llamó, con la voz tensa y furiosa. Tienes que ver esto. En la pantalla había datos sobre un acuerdo secreto. El jefe de AR, el clan Corvus, vendía los derechos para explotar las tierras sagradas de su pueblo a una corporación humana, Nexus Extraction Technologies. A cambio, recibía armas para aplastar a los clanes vecinos y convertirse en el único gobernante de la región. El registro estaba incompleto, dañado por el tiempo y los elementos, pero mencionaba un contrato para eliminar un problema. Un agente humano de élite que sabía demasiado sobre su operación en este planeta, Marcus. Y para deshacerse de un testigo, la mejor cazadora del clan, Ara, quien podría oponerse al trato si lo descubría. Nos traicionó a ambos, susurró Ara, mirando la pantalla, con el rostro iluminado por la pálida luz azul. Su voz era hueca, sus ojos abiertos por la conmoción de la traición. Me envió a cazarte, sabiendo que te mataría o que me matarían. De cualquier manera, su secreto estaría a salvo. Y cuando no lograste matarme, pero escapaste, tuvo que deshacerse de ti de otra manera, añadió Marcus. Las piezas encajaban. La ejecución ritual era conveniente. Pero a medida que Marcus seguía rebuscando entre los datos, su expresión se ensombreció. Accedió a un directorio oculto etiquetado simplemente como activos. Hay más, dijo con la voz tensa y una furia contenida. Mucho peor. Abrió archivo tras archivo, cada uno más condenatorio que el anterior. Vídeos, libros de contabilidad, comunicaciones con contactos extraterrestres. Los archivos revelaban algo verdaderamente horrible. Corvus no solo vendía tierras, vendía personas, jóvenes y prometedores guerreros de su propio clan, enviados en lo que creían misiones honorables a mundos distantes. En realidad, los entregaban a la corporación para transformarlos en esclavos mercenarios de élite. Sus mentes fueron borradas y reprogramadas, sus cuerpos mejorados con tecnología experimental. Un video mostraba a un joven guerrero lanza de sangre atado a una mesa de laboratorio gritando mientras máquinas inyectaban sustancias químicas en su cuerpo y los electrodos conectados a su cerebro brillaban con una energía siniestra. Corvus permanecía de pie al fondo observándolo pasivamente mientras los científicos de la corporación trabajaban. Un nuevo avance. Una voz humana narró la grabación. El sujeto 17 retuvo el 94% del entrenamiento de combate, aunque aceptó un condicionamiento de lealtad completo. Los guerreros lanza de sangre están demostrando ser candidatos ideales para el programa. Está vendiendo tu futuro, dijo Marcus en voz baja. Tus hijos. Ara apretó los puños, sus nudillos pálidos contra su piel azul. Esto es una abominación más allá del deshonor. Esto es malvado. Marcus terminó la frase por ella. Así de simple. En ese instante, su enemistad personal, sus discusiones sobre honor y supervivencia se evaporaron como el rocío de la mañana bajo los gemelos. Tenían un enemigo y un objetivo comunes. Voy a regresar,
dijo, con la voz endurecida por la determinación. Voy a exponerlo ante el clan. Marcus estudió su rostro. Te matarán en cuanto te vean. No se reclama el derecho a desafiar. Es nuestra ley más sagrada. Cualquier guerrero puede desafiar al jefe. Si lanzo desafío delante de todo el clan durante una reunión sagrada, no podrá negarse sin quedar mal. ¿Y cuándo se celebraría tal reunión? La expresión de Aar se ensombreció. El Festival de Espadas. Empieza en 3 días. Entonces tendremos 3 días para planear, dijo Marcus, ya analizando mentalmente la logística, los ángulos, los riesgos. ¿Nosotros? Cuestionó. Ella, arqueando una ceja. Sí, nosotros, confirmó asintiendo. También tengo preguntas para tu jefe. Y esos jóvenes guerreros merecen algo mejor de lo que él ha planeado para ellos. Regresaron no como exiliados, sino como fantasmas de la venganza. Usando sus habilidades combinadas, su conocimiento del diseño y las rutinas de la fortaleza, su experiencia en infiltración y sabotaje, se escabulleron del perímetro exterior al amparo de las festividades. El Festival de Espadas estaba en pleno apogeo. La fortaleza rebosaba de luces y sonidos. Guerreros exhibiendo sus habilidades en el combate ritual mientras otros festejaban y bebían un potente vino de cactus fermentado. Su plan era audaz. No matar a Corvus, sin exponerlo ante todo el clan, revelar su traición a quienes lo seguían, dejar que su propia gente lo juzgara. Fueron descubiertos al acercarse a la arena principal. Un joven centinela, más alerta que sus compañeros, los divisó en las sombras y dio la alarma. La fortaleza se convirtió en un campo de batalla. Lucharon codo con codo contra los mejores guerreros. Menara una vez llamó a sus hermanos. Ya no era solo una cazadora. Era una estratega que usaba las tácticas de Marcus para sembrar el caos y la confusión. Ya no era solo un soldado. Luchaba con una ferocidad y desesperación dignas de su gente. Mientras se abrían paso por un pasillo, se encontraron rodeados por 4 guardias de élite. Marcus estaba quedando sin munición, y la lanza de Aara no podía contenerlos a todos. «Necesitamos una distracción», murmuró, escudriñando el pasillo en busca de opciones. La mirada de Aara se posó en las formaciones decorativas de cristal incrustadas en las paredes. El mismo tipo de estructura cristalina que los cactus del desierto que le había enseñado, pero más grandes y ornamentadas. «Los cristales», dijo con urgencia, «rómpelos como te enseñé». La comprensión amaneció en sus ojos. Apuntó su arma no a los guerreros, sino a los cristales de la pared tras ellos, golpeándolos exactamente en el ángulo que Ayara le había enseñado en el desierto. Los cristales se rompieron explosivamente, liberando no solo el agua almacenada, sino un destello cegador de luz al reaccionar los compuestos minerales en su interior con el aire. Los guardias, temporalmente cegados y desorientados, no fueron rival para el veloz ataque de Ayar. «El corredor oriental está despejado», gritó sobre el foso de batalla, con su lanza manchada de sangre. «Aún podemos llegar a la arena». «A mi señal», respondió Marcus, preparando un artefacto explosivo improvisado con cargas mineras que habían encontrado en el puesto de avanzada. Ahora, la explosión sacudió la fortaleza. No fue lo suficientemente potente como para causar daños estructurales, pero estaba perfectamente calculada para crear una distracción. En la confusión, se deslizaron a través de la neblina humeante hacia la arena central. Corvus, sentado en un trono hecho con los huesos de un gusano, observaba el desarrollo de los acontecimientos con una fría sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. Era una figura imponente. Su piel azul más oscura que la de Ayaras, surcada de cicatrices rituales que proclamaban sus victorias. Su armadura era ornamentada, adornada con trofeos arrebatados a los enemigos caídos. A su lado, un humano con atuendo corporativo, representante de Nexus Extraction Technologies, observaba el festival con un desprecio apenas disimulado. «La desgracia ha vuelto», bramó Corvus, poniéndose de pie mientras Aya y Marcus irrumpían en la arena. Su voz se oyó por encima del repentino silencio que se apoderó del clan reunido. «Y trae consigo la inmundicia humana». Aara dio un paso al frente, alzando su lanza, cuya punta reflejó la luz de los fuegos ceremoniales. «Te reto a un duelo de honor, Corvus», gritó con voz fuerte y clara. «Por tu traición», rió el cacique, con un sonido como de piedras rechinando. «¿Traición? ¿Hablas de traición cuando te pones del lado de nuestro enemigo? ¿Cuándo fallaste en tu deber sagrado?» «Hablo de tu trato con la corporación minera», replicó ella, y sus palabras provocaron un murmullo entre los guerreros reunidos.
Hablo de tierras sagradas vendidas por armas. Hablo de contratos de asesinato contra tu propia gente. El rostro de Corby se ensombreció, perdiendo la compostura por un instante antes de recuperar el control. El representante de la corporación comenzó a alejarse, percibiendo que la situación se deterioraba rápidamente. Pero sobre todo, continuó Aar, alzando la voz, hablo de los jóvenes guerreros enviados fuera del mundo, no para misiones de honor, sino para ser vendidos como esclavos, para que les borraran la mente y transformaran sus cuerpos en armas a mejor postor. Un silencio de asombro invadió la arena. Entonces, las voces comenzaron a alzarse, confundidas, furiosas, exigiendo respuestas. ¿Dónde está mi hijo?, gritó un guerrero. Dijiste que estaba en una cacería sagrada en los territorios del este. Mi hija. Otra voz se unió. Se fue hace un ciclo. Dijiste que estaba entrenando con los clanes de la montaña. Corvus miró a su alrededor, viendo que la multitud se volvía contra él. El hombre de la corporación había desaparecido por completo, abandonando a su compañera para que asumiera sola las consecuencias. No tengo honor, niña, dijo, bajando la voz a un gruñido peligroso. Tengo poder. No aceptó el desafío. En cambio, levantó la mano en un gesto brusco, y su guardia personal, un grupo de los asesinos más brutales y leales del clan, salió de las sombras donde los habían estado esperando. Destruyanos a ambos, ordenó. Los guardias los rodearon, una docena de guerreros armados con lanzas y espadas, moviéndose en perfecta coordinación, fruto de años de entrenamiento juntos. Eran demasiados, incluso para ellos dos. Marcus los vio cerrar el círculo, los vio prepararse para atacar simultáneamente. Un golpe que Ayara no podría parar. En ese momento, hizo algo que desafió toda lógica táctica, algo que iba en contra de todo instinto de supervivencia, afinado durante años de combate. Tiró su arma y dio un paso al frente a Ara, protegiéndola con su cuerpo justo cuando 3 lanzas volaban hacia ella. El único sonido en el silencio que siguió fue el repugnante golpe sordo de las lanzas atravesándole la carne, una atravesándole el hombro, otra el costado y otra peligrosamente cerca del corazón. Cayó de rodillas, sus miradas se encontraron. No había arrepentimiento en su mirada, solo una extraña sensación. El silencio fue roto por su grito. No era un grito de dolor ni de miedo. Era un grito de pura rabia primigenia que parecía provenir de algún lugar más allá de ella, como si los espíritus de todos sus ancestros hubieran unido sus voces a la suya. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda del clan. Ya no era una guerrera. Era la encarnación de la muerte misma. Se movía entre los guardias como una guadaña entre la hierba. Su lanza encontraba huecos en las armaduras, las gargantas, los ojos. Su furia no tenía límites. Sus movimientos eran demasiado rápidos para seguirlos, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para todos menos para ella. Por honor, rugió mientras luchaba, pero ya no era el rígido honor del código de su clan. Era algo más profundo, más primario, el honor de la verdad, de la justicia, de proteger a quienes te protegerían. La lucha terminó tan rápido como empezó. El último en caer fue Corvus con su lanza clavada en el corazón, con los ojos abiertos de sorpresa e incredulidad mientras ella retorcía la hoja. El clan es tuyo ahora, jadeó, con la sangre brotando de sus labios. Gobiérnalos mejor que yo. Ella no respondió. No tenía palabras para él. En cambio, se arrodilló junto a Marcus, quien yacía en un charco de sangre que parecía demasiado grande para que un cuerpo humano lo contuviera. Su piel estaba pálida, su respiración superficial e irregular. ¿Por qué?, susurró, acunando su cabeza en su regazo, sin importarle la sangre que empapaba su piel, su ropa. ¿Por qué harías eso? Sonrió a través de la sangre, una sonrisa que transformó su rostro tosco, suavizándolo de una forma que ella no había visto antes. Porque el honor, pronunció cada palabra con voz áspera y esfuerzo, no se trata de morir en batalla. Se trata de morir por quien está a tu lado. Cerró los ojos y su respiración se volvió más agitada. No, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que trazaban líneas limpias por su rostro manchado de polvo. No morirás. No así. No por mí. Miró a los guerreros que los rodeaban, a los que no habían participado en la lucha, a los que habían visto conmocionados como su jefe se revelaba como un traidor y luego era derrotado. Tráigame los cristales sagrados, ordenó, con una voz que no admitía réplica. Y la esencia del cactus de floración nocturna. Se oyeron murmullos de protesta. El ritual está prohibido, dijo un anciano, dando un paso al frente.
La unión de la vida es magia oscura. No se ha realizado en 1000 ciclos. Ahora soy la jefa, respondió ella, con un destello peligroso en sus ojos. Y digo que recordaremos quiénes somos realmente. No conquistadores, ni comerciantes que venden nuestra herencia, sino protectores de la vida. Tráeme lo que necesito. Los ancianos trajeron lo que ella necesitaba: cristales sagrados que brillaban con una luz interior y la esencia destilada del cactus nocturno que solo crecía en los valles más sagrados. Ara colocó los cristales en un círculo alrededor del cuerpo tendido de Marcus y luego mezcló su propia sangre con la esencia en un cuenco ritual. «Vida a vida», susurró, y su voz adquirió una cualidad resonante que parecía resonar desde un lugar antiguo y primigenio. «Sangre a sangre, dolor a dolor, alegría a alegría. Lo mío se convierte en tuyo. Lo tuyo se convierte en mío». Mientras hablaba, los cristales pulsaban con creciente intensidad. Su luz fluía como un líquido hacia el cuerpo de Marcus, envolviéndolo en un capullo de energía reluciente. Ara bebió la mitad de la mezcla del cuenco y luego vertió con cuidado el resto entre sus labios entreabiertos. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, su cuerpo se arqueó como si le hubiera alcanzado un rayo, y un grito escapó de sus labios. Un grito que Ayara repitió al sentir el dolor de recorriendo su propio cuerpo. La luz de los cristales se intensificó, volviéndose casi cegadora al surgir entre ellos, creando visibles arcillos de energía que conectaron su corazón con el de él. Los guerreros reunidos observaron con asombro y miedo cómo el antiguo ritual, conocido solo por leyendas, se desarrollaba ante sus ojos. Algunos se dieron la vuelta, incapaces de soportar la visión o las implicaciones de lo que su nuevo jefe estaba haciendo, uniendo su fuerza vital a la de un humano, un forastero para siempre. Al llegar el ritual a su clímax, los cristales comenzaron a emitir un tono agudo y puro que parecía vibrar en los huesos de todos los presentes. Los haces de luz pulsaban al ritmo del sonido, haciéndose más brillantes con cada latido hasta que parecieron estar hechos de puro fuego blanco. El cuerpo de Ara se tensó en agonía mientras absorbía la mitad de las heridas mortales de Marcus. Su piel se agrietó en imágenes especulares de las suyas. La sangre fluía de su hombro, su costado, su pecho. Sangre que brillaba con la misma luz inquietante que los cristales. Cuando las primeras luces del amanecer irrumpieron sobre la fortaleza, el ritual alcanzó su clímax. La luz de cristal brilló una última vez, y luego pareció hundirse bajo la piel, desapareciendo de la vista, pero dejando tras de sí una conexión tangible que zumbaba en el aire entre ellos. Marcus abrió los ojos. Ya no eran solo grises. Ahora contenían reflejos del mismo azul iridiscente que marcaban los iris de Marcus, brillando con una luz interior que no era del todo humana. Y cuando Ayara se miró en la pulida superficie de su lanza, vio que sus ojos, antes azules puros, ahora albergaban tormentas grises que se arremolinaban en sus profundidades. «¿Qué hiciste?», preguntó, con una voz más fuerte de lo que merecía dadas sus heridas. Extendió la mano y le tocó el rostro, observando el cambio en sus ojos con una mezcla de asombro y preocupación. «Nos convertí en uno», respondió ella, con una voz que denotaba fuerza y una tristeza infinita. «Te di parte de mi fuerza vital y a cambio tomé parte de la tuya. Ahora estamos unidos para siempre». Intentó incorporarse, haciendo una mueca por el esfuerzo, y luego pareció desconcertado. «El dolor está ahí, pero es distante como un eco. Porque ahora llevo la mitad», explicó, llevándose la mano inconscientemente al pecho, donde sintió el dolor fantasma de sus heridas. «El ritual no cura solo. Distribuye el daño entre nosotros». Los ojos de Marcus se abrieron de par en par al comprender. «¿Estás sufriendo? ¿Por mi culpa?» «Sí». «¿Por qué harías eso?» Ella no tenía una respuesta sencilla para él. En cambio, dijo, «Descansa, ambos necesitamos recuperarnos». Con el paso de los días, descubrieron el verdadero significado de este vínculo. Podían percibir la presencia del otro, incluso a la distancia. En la batalla, se movían como si compartieran una sola mente, anticipando las acciones del otro con asombrosa precisión. Pero había un precio. Cuando uno resultaba herido, el otro sentía el eco de ese dolor. Cuando uno experimentaba alegría, el otro la sentía resonar en su interior como los matices de una campana. Este vínculo, este compartir vida y sensaciones, se convirtió en la manifestación física de lo que había estado creciendo entre ellos desde aquel primer momento en el desierto. Una conexión que trascendía sus diferencias, que encontraba fuerza en esas mismas diferencias. Ara se convirtió en la nueva jefa del clan de la Lanza de Sangre,
pero gobernó de forma diferente. Abolió los crueles rituales. Hizo las paces con la colonia humana que Corvus había querido destruir. Enseñó a su pueblo que la verdadera fuerza no reside en la ciega adhesión a la tradición, sino en la sabiduría, la compasión y la capacidad de cambiar, honrando al mismo tiempo los valores fundamentales que daban sentido a sus tradiciones. Lo más importante es que localizó a los jóvenes guerreros que habían sido enviados fuera del planeta y los trajo de vuelta a casa, rompiendo los contratos que los vinculaban a la corporación y negándose a permitir que su gente fuera utilizada como armas o herramientas. Esto le granjeó enemigos entre los poderosos, pero también una férrea lealtad por parte de su clan y sus familias. Marcus, tras haber sobrevivido pero haber sido transformado para siempre por el ritual de unión de vidas, permaneció a su lado, no como un forastero, no como su presa rescatada, sino como su compañero, su consejero, su corazón. El vínculo que compartían trascendía la simple atracción o alianza. Fue un encuentro de almas, de dos personas que habían visto lo peor el uno en el otro y en sí mismas, y eligieron ver lo mejor. Durante una reunión de consejo 6 meses después tras la muerte de Corvus, llegó una delegación de tecnologías de extracción Nexus, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos con el anterior jefe. Los contratos se firmaron, insistió el negociador principal, deslizando una tableta de datos sobre la mesa. Su clan está legalmente obligado a cumplir. Al y Marcus intercambiaron una mirada. Sus ojos de un color único se comunicaban mucho sin mediar palabra. A través de su vínculo, ella percibió su ira controlada, su análisis táctico de la situación. Él percibió su feroz instinto protector, su reticencia a ceder. Esos contratos, dijo Ayar lentamente, fueron firmados por un líder que traicionó a su pueblo. Carecen de validez. Me temo que la ley comercial galáctica no está de acuerdo, respondió la negociadora con suavidad. Hemos invertido recursos considerables basados en estos acuerdos. Si se niegan a cumplirlos, nos veremos obligados a tomar medidas más directas. Marcus se inclinó hacia adelante, con la voz tranquila, pero con un tono de acero. El último representante de la corporación que amenazó en esta sala murió donde ustedes están. El negociador palideció ligeramente, pero se mantuvo firme. No estamos amenazando. Simplemente estamos exponiendo hechos. Nexus Extraction tiene derechos de desarrollo planetario en 3 sectores. Tenemos fuerzas de seguridad privadas más grandes que la mayoría de los ejércitos planetarios. Y nosotros, replicó, irguiéndose en toda su altura, tenemos un clan de guerreros que morirán antes de permitir que nuestras tierras sagradas sean profanadas. Pero lo más importante, asintió a Marcus, quien activó un cristal de datos que habían preparado. Tenemos pruebas. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando los videos y documentos que habían recuperado del esquife de patrulla, las operaciones ilegales, la experimentación humana, el programa de esclavitud que violaba no solo la ley del clan, sino todas las convenciones interestelares de derechos humanos. Esta evidencia ha sido cifrada y distribuida a 17 medios de comunicación, autoridades legales y organizaciones de derechos humanos de todo el sector. Marcus explicó, si algo nos sucede a nosotros o a este clan, todo se hará público de inmediato. La actitud profesional del negociador se desmoronó. Esto es chantaje. No, dijo Aar con firmeza. Esto es justicia. Ahora abandona nuestras tierras y dile a tus amos que el clan Lanza de Sangre ya no está en venta. Después de que la delegación partiera, Marcus se volvió hacia Yara con una extraña sonrisa. Todo salió bien, asintió, pero su expresión seguía preocupada. Volverán con armas la próxima vez, no con palabras. Entonces estaremos listos, le aseguró, tomándole la mano. Su fuerza vital compartida les otorgaba ventajas inesperadas. En las reuniones de consejo, podían comunicarse en silencio. Una ligera presión de una mente a la otra, transmitiendo grandes cantidades. En las negociaciones con los asentamientos humanos, Marcus podía sentir cuando Ayara estaba a punto de romperse y tomar el control sin problemas, mientras que ella podía sentir cuando su paciencia con los de su propia especie se estaba agotando. Se movían y luchaban como un solo ser en 2 cuerpos. Sus reflejos e instintos estaban perfectamente sincronizados, pero el vínculo tenía un precio. Cuando Marcus resultó herido mientras defendía un asentamiento fronterizo, Ara se desplomó en medio de una reunión de clan, sintiendo su dolor como si fuera el suyo. Cuando ella sufrió la fiebre estacional que afligió a su pueblo, él sufrió los mismos síntomas ardientes.
Aunque ningún humano había contraído la enfermedad antes, aprendieron que sus vidas eran realmente una hora. Ninguno podía sufrir ni alegrarse solo. Juntos, enfrentaron nuevos desafíos. La corporación minera no se rindió fácilmente en su reclamo sobre las tierras sagradas. Otros clanes veían el gobierno de Ahara con recelo, pero afrontaron cada desafío juntos, con una combinación de la pasión de ella y el pragmatismo de él, su honor y su instinto de supervivencia. Una noche, mientras estaban en la torre más alta de la fortaleza, observando a los gemelos sobre el desierto en un resplandor rojo y dorado, Marcus se volvió hacia ella. «Nunca te lo pregunté», dijo en voz baja. «Si te arrepientes, el ritual». Elara guardó silencio un largo instante, con los ojos azules con remolinos grises fijos en el horizonte. «Hay momentos», admitió finalmente, «en que el dolor es inmenso. O cuando siento tu dolor por la pérdida de tu hermano, tan profundamente como si fuera el mío, que me pregunto cómo sería estar separados de nuevo». Se giró para mirarlo, extendiendo la mano para tocarle el rostro, trazando las líneas que se habían suavizado en los meses transcurridos desde que se forjó su vínculo. «Pero entonces recuerdo cómo era antes, estar solo, seguro de todo y no entender nada». Ella sonrió, una imagen rara y hermosa, y elegiría este camino de nuevo, 1000 veces. Marcus cubrió su mano con la suya, al igual que yo. Se convirtieron en una leyenda en el planeta y más allá. La historia de la cazadora deshonrada y el paria humano. Un símbolo de que incluso en el desierto más brutal, bajo la luz de 2 hijos despiadados, algo nuevo y hermoso puede nacer de las condiciones más duras. Si tan solo uno es lo suficientemente valiente para cuestionar viejos odios, trascender fronteras y reconocer que a veces el enemigo no es a quien nos enseñaron a temer. Al final, no fue el honor ni la supervivencia lo que los salvó a ambos. Fue algo mucho más simple y profundo. El reconocimiento de que en el vasto vacío del universo, encontrar a alguien que esté a tu lado, que te proteja con su cuerpo y luche por tu verdad es el tesoro más raro y preciado de todos.